Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. El ser humano también es energía y un ingeniero humanista activa conexiones químicas que hacen almas pacifistas y mentes activas, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar si una matriz es triangular superior. Una matriz es triangular superior si todos los datos por debajo de la diagonal principal son todos 0. Entonces los que estén por encima no importa, a menos que sean todos ceros, pues ya será la matriz nula. Pero si la matriz por debajo de la diagonal principal son todos elementos 0, representará una matriz triangular superior. Entonces simplemente la lógica será recorrer la matriz en la diagonal inferior y verificar que todos sean 0. Cuando no, pues cuando haya un dato diferente de 0 ya se determinará que la matriz no es triangular superior. Esta lógica la usamos en el método de ejecutar entre las líneas 15 a 30. Vemos que se declara una matriz A de 16 valores, se inicializa. Y lo que se hace entonces es simplemente verificar si es triangular inferior. Precisamente si lo es, como vemos en los datos. Y para hacer eso pues recorre la matriz, observe línea 19 a 27 usando un ciclo while para hacer más eficiente el algoritmo. O sea, mientras la bandera sea verdad, ingresa al ciclo. La bandera se apaga cuando un dato de la matriz, como vemos en la línea 21, un dato de la matriz es diferente a 0. La posición JI representa los datos de la triangular inferior. Vea que la matriz se está recorriendo para el ciclo for, línea 20, desde I más 1 hasta 4. I más 1 permite recorrer una fila por debajo de la diagonal principal. O sea que la I empieza en 0 y va a ir sumando de 1 en 1. Cuando empiece en 0 se analizará la fila 1. Cuando tome el valor de 1 se analizará la fila 2. O sea, los datos por debajo de la diagonal principal se recorren y se comparan con el 0. Cuando sea diferente, la bandera tomará falso, saldrá del ciclo while e imprimirá que no imprimirá el mensaje que es triangular superior, ya que bandera terminó en falso. Pero en este caso la matriz, como vemos, sí es triangular superior. Entonces por eso se imprimirá el mensaje triangular superior. Entonces es muy sencillo, simplemente saber recorrer la matriz. Entonces este programa se solucionó usando programación orientada a objetos en Objective-C. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces un problema de la vida real puede ser por ejemplo solucionar la reserva de equipos de una sala de computadores. Usted podrá crear la clase sala que tenga como atributos el nombre de la sala, la cantidad de equipos, el estado de la sala, entre otros. Y como comportamientos, ver el estado de la sala, asignar o cambiar estado, reservar un equipo, entre otros comportamientos. Y luego usted creará objetos de esa clase sala. Y cada objeto será una sala diferente. 4 objetos serán 4 salas diferentes. Y ahí es en donde se reutiliza el código. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C, vamos a usar 2 bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o métodos. Y en la implementación se programan los métodos, o sea, la lógica o la inteligencia del programa va en la implementación, donde se implementan las funciones que se declaran en la interfaz. Entonces se plantea la solución en un programa de 39 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería contenedora de funciones básicas permitirán entonces solucionar este problema. También se pueden importar otras librerías.
Objective es compatible con 6 más. También se pueden importar archivos. Por ejemplo, vemos que se puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h para ser invocado también aquí. Y la implementación en un archivo aparte con extensión .m. Y de ese modo no habrá que declarar o programarlos acá como vemos, sino importarlos, que es lo que usualmente se debería hacer. En este caso todo está en un mismo archivo. Vamos a ver la interfaz que va entre la línea 5 a 7. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Ya sabe entonces que la interfaz define la estructura del objeto. Nombramos la clase llamada triangular superior. 2 puntos y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Esto permitirá aquí declarar las variables de instancia o atributos de la clase o el objeto. Para este programa decidimos que la variable i y j son de tipo entero como atributos y la variable booleana bandera. La i y la j ya sabe que se usan en el ciclo for. La variable i es un contador que se va incrementando para determinar posición de la matriz, y la variable bandera simplemente tomará falso cuando no encuentre un dato igual a 0. Estas variables pudieron haberse declarado en la misma función como locales. Sin embargo, recuerde que usted puede programar más métodos que hagan uso de estas variables en el transcurso del programa. Entonces la importancia está en entender el problema y saber cuáles variables pueden ser atributos o simplemente variables locales de una función. Ya están listas las variables de instancia. Vamos a declarar las funciones de esta clase. Solamente una función, línea 6. Para declarar funciones, primero nombramos el nivel de la función. En este caso menos indica que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, como esta función ejecutar no retorna nada, entonces el retorno es vacío, void. Y luego el nombre de la clase, en este caso ejecutar. Esta función no recibe parámetros. Cada parámetro iría separado por 2 puntos. Ya con esto queda lista las variables de instancia y los métodos, o sea la interfaz ya quedó definida. Vamos a ver la implementación. Entonces la implementación va entre las líneas 9 a 31, entre las directivas @implementation y @end. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz, es decir, para programar un método este ya debió haber sido declarado. Entonces en la implementación en la línea 10 a 14 vemos el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este método no es necesario declararlo. Aquí es en donde se inicializan las variables declaradas como atributos o las variables de instancia. Para este programa solo es necesario inicializar la variable bandera en verdadero y la variable i en 0. La variable j no es necesario declararla, en el mismo ciclo for se inicializa. Entonces no es necesario inicializarla en el init, en el constructor. Ahora sí vamos a ver el método función ejecutar, que va entre las líneas 15 a 30. La cabecera de esta función es igual a como se declaró, pero entre llaves va toda la lógica de este método. Ya lo dijimos ahora, su función básicamente es recorrer la triangular inferior para compararlo con el 0. Cuando encuentre un dato diferente, tomará bandera falso y no imprimirá el mensaje al final. Y si todos los datos por debajo son 0, imprimirá el mensaje, la matriz es triangular superior. Ya sabe entonces, diríjase a Turbo C, a la tutoría entonces triangular superior en Turbo C. Allí explicamos línea por línea esta función. En ese log reemplaza fprint de Turbo C, el resto es similar, la sintaxis es parecida a Turbo C. Aquí usamos el arroba para indicar texto antes entre comillas, el resto es similar a fprint. Ya teniendo la interfaz y la implementación, está lista la clase. Para crear objetos de esa clase y poder manipularla, eso lo hacemos entonces en el main entre las líneas 33 a 39. Recuerda que el main es el método de inicio del programa.
En el main, entonces, en la línea 35 vamos a instanciar un puntero a la clase triangular superior. Entonces nombramos la clase llamada triangular superior, seguida de asterisco, seguida del puntero, en este caso obj. Con eso obj apuntará a la clase triangular superior. Para que apunte un objeto a esta clase vamos a instanciarlo. Por eso entonces invocamos el método alloc y luego el método init. Entonces con alloc lo que hacemos es reservar memoria dinámica para esta clase. O sea, un pedazo de memoria se asigna entonces derivado de esta clase y se invoca init, que es el constructor. O sea que a ese espacio de memoria se le invoca el constructor y allí define la estructura de la clase. Y se le asigna obj, o sea que obj ya apunta a un puntero, obj ya apunta a un objeto de la clase triangular superior. En sí no es un objeto de la clase, sino un puntero que apunta a un objeto de la clase. El caso es que ya se puede usar con este puntero toda la clase, se pueden invocar métodos y manipularla como se necesite. En este caso solamente es necesario invocar el método ejecutar, que se encarga de solucionar el problema. Entonces usted puede, por ejemplo, declarar varios objetos acá y en cada objeto pues sería una triangular superior diferente. Obviamente habría que reestructurar el programa, que no se defina la matriz en el mismo método de ejecutar, sino que se envíe como argumento o parámetro para que sean así cálculos diferentes. Bien, entonces ya simplemente en línea 36 entre corchetes, para invocar la función ejecutar se nombra el objeto obj seguida del nombre de la función o ejecutar. Como no recibe parámetros, simplemente aquí termina la invocación de la función y de la línea 36 salta a la línea 15 y resuelve el problema. Línea 37, Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita determinar si una matriz es triangular superior. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.